18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Desde ahora, con la opción añadida de poder escuchar este tramo en cualquier otro momento y tantas veces como ustedes quieran a través de Ser Podcast, iniciamos camino junto al Comando N con Nuño Domínguez, con Nacho Carretero, nuestra andadura por el territorio de la reflexión y el buen juicio, o eso espero. Nacho Carretero, buenos días. Es que iba a empezar por ti, Nuño, pero acabo de ver... No, está claro que tienes que empezar por él. Porque En el guión pone que empieces por Nuño. No, pero, o sea, ha entrado toda solícita Sara Vítores con un vasito de agua y unas pastillitas. Llevo todo el fin de semana arrastrando lo que yo pensaba que era un catarro, que COVID descartado porque ya me hice un test y no... Y tú has pasado Omicron también, ¿no? Sí, yo creo que pasé todo ya. Y es alergia, porque ayer me tomé un antihistamínico y mejoré repentinamente y me doy cuenta que lo que me tiene hecho polvo es la alergia. Es la alergia. Sí. Y hoy sigo cao. Vale, de todas formas, tú mantente ahí. Quiero compartirlo con España, mi alergia. Seguro que te apoya toda España. Sí, porque hay mucha gente que está sufriendo la alergia, porque este año además con la sequía y con todo está siendo peor. Y ahora has decidido que te tomas una pastillita. Sí, aunque sea un paracetamol, porque me olvidé tomármela al salir de casa. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque sí, porque la gente comparte estas cosas con nosotros y nosotros lo compartimos con ellos. Bueno, pues quiero que la gente sepa que me olvidé de tomar el paracetamol. Esto te humaniza mucho, Nacho. Claro. Y me lo voy a tomar ahora. Este aguerrido reportero pues tiene alergia, esas cosas que pasan. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues por ahora sin alergia, que yo también soy alérgico y fuerte, ¿eh? Pero... No me deis la mañana. No, yo por ahora bien. No me deis la mañana. No me puedo quejar. Oye, que vamos a hablar de vacas después. Vamos a hablar de vacas, de salvar a la vaca de montaña. Porque la vaca de montaña es buena para todos. Sí, y más de lo que pensamos. ¿Vale? Y está en peligro. Hay muchas especies de vaca autóctona en peligro y vamos a hablar de una de ellas, sobre todo porque es nuestro seguro contra los incendios, o sea, ya no es solo porque... Tú como gallego de vacas algo tendrás que preguntar. Sí, no. Ahí Y de incendios. Échame una mano, échame una mano. La semana pasada, martes de la semana pasada, os despedí con varias incertidumbres y una de ellas era sobre, la vana esperanza de que Rusia finalmente no atacara, no invadiera Ucrania. No sé, Nacho, si estás sorprendido con la contundencia de lo que está pasando. Sí, la contundencia, pero sí que estoy sorprendido con cómo se está prolongando, porque al parecer no entraba para nada en los planes rusos y además que viendo cómo son las guerras y los ejércitos modernos hoy en día son muy quirúrgicos, rápidos y asépticos, y se le está empantanando eso de tal manera que Europa está reaccionando y el mundo en general como nunca antes contra Rusia. Y en cierta manera pues me alegra de que esté ocurriendo esto, que por primera vez haya una corriente tan clara contra Putin. Por otra, pues me da mucha pena ver lo que está pasando en Ucrania, con medidas como amnistiar los presos, armar a los civiles, porque eso, claro, desde aquí mucha gente cae en romantizarlo, en poner en aupar, ¿no?, esa áurea de resistencia al pueblo ucraniano, pero la única realidad, y mucho más cruda que lo que podemos ver desde la comodidad de aquí, es que cada día que pasa con los ciudadanos de a pie armados, pues son meses de retroceso para un país que va a tener unas consecuencias brutales para ellos. Y hay una consecuencia inmediata que estamos viendo ya. Nicolás Castellano ya nos está informando sobre eso otra vez. Una oleada de refugiados abandonando un país, abandonando su país, buscando la seguridad de otros países. Parece ser... Ojalá el resultado de todo esto sea la caída o por lo menos la herida profunda en la imagen de Putin, porque por primera vez hasta los círculos cercanos de Putin, el pueblo ruso o hijos de oligarcas se están pronunciando. Es la primera vez que pasa eso. Bueno, pues dentro de la tragedia que está ocurriendo, si por lo menos termina con Putin o termina con la imagen de Putin. Claro, es importante, lo hablábamos esta mañana en el abierto con José Luis Ayón, ¿no? Importante saber el nivel de contestación, que es algo que nunca sabemos a ciencia cierta, el nivel de contestación. Hemos visto manifestaciones y detenciones a miles, porque han detenido a miles de personas, no a 10 o 15, a miles. Pero claro, saber si eso es solo la punta del iceberg. Exacto. Y hay más contestación dentro. Claro. Hablamos de un líder que tampoco le ha importado demasiado la opinión de su pueblo a la hora de invadir países, ¿no? No, pero hasta que le tenga que empezar a importar. Sí, a mí me preocupa una cosa que le escuché ayer a Pedro Sánchez en la entrevista que le hicieron en la 1, que decía que Europa se está preparando para un enfrentamiento largo, que ya van años de enfrentamiento con Rusia. O sea que a mí me asusta mucho eso. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el conflicto. Hoy el día tiene muy mal aspecto, porque nos despertábamos de madrugada con esa imagen satélite de los servicios de inteligencia norteamericanos de Estados Unidos, de esa larga caravana de coches, de blindados, de tanques, de camiones, a pocos kilómetros de Kiev, y no augura, la verdad, tranquilidad seguro que no. Otra incertidumbre está en casa. La mirada puesta en el Partido Popular. Y lo cierto es que si miramos el recorrido del líder, todavía, de Pablo Casado, la distancia que existe entre este momento. Dije el primer día que si ganaba, nadie perdía. Hoy nadie ha perdido.
solo ha ganado el Partido Popular. Y gracias, querida Soraya, por tu labor al frente de la vicepresidencia del Gobierno y muy en especial por esta campaña limpia en la que hoy... Pues la distancia entre este momento y este otro... Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos. Pues la distancia entre unas declaraciones y otra en este caso no se mide en kilómetros, ni siquiera en años, sino más bien en propósitos, decepciones y algunas puñaladas amigas, por mucho que la banda sonora final de esta historia, protagonizada por Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, fuera esta. El otro día, cuando escuchábamos en directo, fue el miércoles pasado, cuando escuchábamos en directo esta secuencia, Nacho, claro, los mismos que le han apuñalado soltaron el puñal un momento, bueno, se lo dejaron clavado en la espalda, es otra posibilidad, y se pusieron a aplaudirle. Bueno, otra cosa que tampoco debería sorprendernos, ¿no? Como lo de Putin. Creo que dentro de la deshumanización o de la crueldad que tiene la política por dentro, la que se aplica en los propios partidos, en las guerras internas de los partidos, es la más sublime, es la más brutal. Desde fuera nos extraña, pero pienso que no, que si perteneces o estás conectado con la política no debería. Desde luego, hoy vamos a hablar de liderazgo. Yo creo que lo que ha acabado con Casado es la falta de liderazgo. No es un líder natural, que ahora profundizaremos en eso, o me da a mí la sensación de que es una persona que le falta el liderazgo innato, que no tiene carisma y que de alguna manera le estaban esperando. En cuanto patinó un poco, se lo cargan. A un líder auténtico, por más que patine, por más que tenga un error, no se lo cargan, no cierran filas contra él a la primera de cambio. Lo que ocurrió es que lo estaban esperando. A la primera de cambio. Y yo creo que le faltó un poco identidad personal, porque dio muchos bandazos políticamente, desde lo más moderado a lo más radical. En parte... ha sido también fallo suyo esta crisis de liderazgo, no solo de... Bueno, y también que todo su partido de repente se ha puesto en contra. Bueno, yo recuerdo cuando Casado se pegó el batacazo en las primeras elecciones y sacaron muy pocos escaños, que él verbalizó, dijo que se habían equivocado en la estrategia, en las ideas, en los valores, y que iban a elegir otros. Quiero decir, para mí fue un punto de inflexión porque verbalizó de alguna manera un poco... Lo de Groucho Marx, ¿no? Sí, si no le gustan estos valores. No tan exagerado, pero sí un poco lo llegó a verbalizar y dije, hombre, pues es claro, es que entonces ahí estás rezumando que estás dispuesto a lo que sea y no eres una persona con un liderazgo, un carisma. Cuando decías antes, ahora iremos a lo del liderazgo, pero cuando decías antes, bueno, los que estábamos cerca de la política, lo de la lealtad, ostras, que la lealtad no se ve por descontada en política. Ya, pues qué mal síntoma. Pues de hecho, antes hemos destacado Pablo Montesinos, que lo hemos destacado por su lealtad. ¿Puede sustituir a Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo, como líder? Ya estamos los gallegos ahí otra vez en parrilla de salida. Pero ves, Feijóo, en mi opinión, pues esto es una opinión por supuesto muy personal, te puede gustar más o menos, pero yo sí le veo trazas de líder y sí le veo unas trazas más de carisma o de político fuerte. Ahora hablaremos de liderazgos. Por cierto, ya que estamos hablando del Partido Popular, hasta hace un minuto estábamos contando que la intervención en la Junta Directiva de este mediodía de Pablo Casado no iba a ser en abierto porque el equipo entrante o que va a entrar se lo impedía. Bueno, finalmente sí se va a poder escuchar a Pablo Casado. La intervención, el discurso que haga Pablo Casado frente a la Junta Directiva va a ser en abierto, es decir, va a estar accesible a todos aquellos que quieran seguirlo. Venga, voy a hacer una pausa en unos instantes en el día en el que se anuncia ese principio de nuevos tiempos por el liderazgo del principal partido de la oposición, poniendo fecha al Congreso Extraordinario. Nosotros queremos analizar más allá de lo que pasa en el Partido Popular, el perfil del líder en la política, en la empresa, en el deporte, en cualquier otro ámbito de la sociedad. Y nos preguntamos, ¿qué condiciones naturales ha de tener cualquier líder? ¿Se puede construir o esencialmente el líder nace? ¿Cuáles deben ser sus modos de actuación? ¿Es tan importante el talento como el talante? ¿Qué importancia tiene su capacidad de delegación? ¿Por qué existe esa sensación de que tarde o temprano el líder será traicionado por su alrededor? 900, 100, 800. ¿Qué condiciones ha de tener, en su opinión, un líder? Hoy por hoy. Àngels Barceló. Diez y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias, junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Hoy hablamos de liderazgo. Steve Jobs.
I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan... Queremos remover las bases de la injusticia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente. Si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio, porque nadie quiere ver a un ser querido sufrir. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless. Hoy lo que quiero es insistir en otro factor esencial para poder reconstruir nuestra sociedad. Y te das cuenta de que trabajar con los más jóvenes, donde ellos están antes de entrenar, después del entreno, ese es el momento. Además, en el 900-100-800 les pedimos esta mañana que nos hablen de las condiciones que para ustedes debe tener un líder. Si ustedes lo son o han sido liderados por otros, o si los echan de menos en esta época en la que nos encontramos. Nuño Nacho, voy a presentaros a Javier Conde, ex catedrático de Organización de Empresas en la UNED y experto en liderazgo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias, Ángel, por tu invitación. ¿De qué está? Ex catedrático. Sí, ex catedrático he dicho, ¿eh? Ex catedrático, sí. No que es, sino ex. Ex. No, a lo mejor no, es que la mascarilla no me deja pronunciar bien. Javier, ¿de qué está hecho exactamente un líder? Pues primero tengo que decir que no existe una teoría generalmente aceptada. Afortunadamente para lo que nos dedicamos a este tema, porque tenemos la posibilidad de crearnos nuestra propia teoría. Ya sabéis que ha evolucionado, que está en constante evolución y realmente es poliédrica. Es decir, no se puede, hablamos todos de que un líder es aquel que tiene influencia de alguna manera, ¿no? Esa palabra sí que entra casi siempre, ¿no?, en todas las características que debe tener un líder. Pero vamos, un líder moderno no solamente se caracteriza por los rasgos, no nace como líder, sino que también se puede hacer de alguna manera, ¿no? Hay otras teorías que no son las de los rasgos, que son las de el funcionamiento, la manera de comportarse, el comportamiento. Hay otra, y esta es fundamental y sobre todo en este momento, que es la situación. Cada situación exige un tipo de líder y la situación que tenemos a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español es realmente compleja, por lo tanto hay que atenderla de alguna manera, ¿no? Hay alguna que la supera y, como digo, cada uno tenemos en el ambiente académico, ¿no?, nuestra propia doctrina. ¿Y qué pesa más, el talento o el talante, o tiene que ser una mezcla de las dos cosas? Perfecto, es decir, hay un vector, ¿no?, pero ese vector de alguna manera tiene que adecuarse al momento, tiene que adecuarse a las circunstancias, a la situación del entorno, la política, económica, geoestratégica, etcétera, etcétera, incluso interna, ¿no?, dentro de su propio ámbito donde ejerce el liderazgo, en este caso del partido. Perdona, no, es que me quedaba una pregunta por hacerle, porque además ha dicho la palabra antes, Nacho, que ha dicho carisma, que es verdad que cuando hablamos de un líder hablamos siempre del carisma. ¿Qué entendemos por carisma? ¿Qué debemos entender? El carisma es un atributo, evidentemente, es una competencia que de alguna manera refuerza la autoridad. Ya sabéis aquello de la potestas y la autoridad, sí. El mando en función, ¿no?, de ejercerlo, o también de la autoridad moral, ¿no? El carisma vuelve a ser una variable muy interesante, casi de tesis doctoral, ¿no?, porque el carisma puede tener a su vez muchos factores y sería interesante saber cuáles son en cada caso, muy distinto, porque hay distintos tipos de carisma, estaremos todos de acuerdo, no todos los líderes tienen el mismo tipo de carisma, y es esa propiedad, ese atributo que le hace llegar, que le hace meterse dentro de cada uno de nosotros, de los seguidores, que le hace transmitir, ¿no?, la visión, eso es clave en un líder, ¿no?, la visión de futuro, que le hace movilizarse para conseguirlo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que le hace afincar sus expectativas, la de cada uno de los seguidores, en esa visión que tiene el líder. ¿Y se puede ser un líder, a ver si me explico bien, sin ser una persona muy destacada? Es decir, ¿se puede ser un líder de bajo perfil? Sí, totalmente. En cualquier organización te lo encuentras. Encuentras el organigrama formal de la empresa y luego encuentras el informal, que muchas veces dices, pero caramba, ¿cómo esta persona puede influir? Porque hay muchas maneras de influir. Esto lo tenemos que tener todos muy claro. Todos somos líderes de alguna manera en nuestra casa, con nuestros hijos. Nuestros hijos, ya sabes tú, cuando tú me entrevistaste hace años, que ya empecé yo con mi discurso sobre los seguidores, que nos enfocamos en la figura del líder
¿de acuerdo? Pero que es un proceso, y es un proceso polar, y los seguidores son tanto más importantes que el líder, ¿no? Es una biyección entre uno y otro. Lo que pasa es que imagino que definir líder como algo totémico y como algo único es complicado. Imagino que no es lo mismo pues ser el líder de un equipo de fútbol, de un batallón militar, que de un colegio o de una parroquia. Me imagino que cada uno de los liderazgos requiere de distintas facultades, ¿no? Muy bien, o sea, depende de la situación. Y de la situación en la misma parroquia o en la misma empresa o en la misma nación, en momentos distintos, situaciones políticas distintas, exigen líderes distintos con características evidentemente distintas. Incluso para nosotros como seguidores no le pedimos lo mismo a un líder militar que a un líder educativo, por decir algo, ¿eh? Evidentemente no pedimos lo mismo. Y aprovecho para decir que en este momento yo creo que somos todos conscientes la escasez de líderes a nivel mundial, a nivel europeo. ¿Quién es el líder europeo? Hay líderes nacionales, pero ¿quién es el líder europeo en este momento? No existe, no está este concepto. Se fue Merkel y... Iba a decir... es alemán. Claro, sí, pero bueno, pero sí tenía un perfil que se podía... Claro, porque esa sociedad lo sabemos todos. Trascendía. Es la potencia. Y hablabas de los seguidores. ¿Un líder debe tener también siempre enemigos? ¿Aquellos que se lo quieran cargar? ¿Va asociado al líder eso? Por ejemplo, en este momento, a mi entender, lo que yo llamo un líder colaboracionista que comparte el liderazgo con otros. No entiendo, estamos hablando de política, de partidos, que exista un líder máximo, ¿no?, en disonancia con los líderes territoriales, en disonancia con los cuadros, con los mandos intermedios del partido, en desacuerdo, en disonancia con las bases, con los simpatizantes, porque los partidos, como las naciones, las estrategias nacionales del partido, tienen que ser porosas de alguna manera. Entonces no eres líder, eres jefe en todo caso, pero líder no. No. Y además, te digo más, no se tiene que diluir el liderazgo. Tú tienes que ser líder en tu puesto, el líder máximo del partido, y compaginarlo con liderazgos fuertes territoriales y apoyarte en ello. Este es el caso que estamos viviendo con el Partido Popular en este caso. Que, bueno, o sea, a lo mejor tú no eres un líder carismático ni eres un líder potente, pero te apoyas en una estructura de liderazgo. ¿No? Es que estamos hablando siempre del líder personal y nos estamos equivocando, sobre todo en este momento histórico, en que hay que abrirse. O sea, los sistemas cerrados por el segundo principio de la termodinámica tienden a generar más entropía y a degenerarse. Ese es el problema, que hay que abrirse. ¿Es mejor líder, Javier, aquel que se rodea de personas válidas, de personas, es decir, un líder que reconoce sus propias debilidades, porque todo el mundo tiene sus propias debilidades, y se rodea de gente que va a cubrir esas debilidades? ¿Ese es el mejor líder? Claro, a mí eso me parece fundamental, sobre todo en este momento. O sea, no entiendo un verdadero líder en este momento histórico, y estoy hablando de el mundo, Europa, España, etcétera, etcétera, si no sabe rodearse de un buen equipo a todos los niveles, como digo. Y va a terminar diciendo, porque yo sigo avanzando, que ya no solamente son tus votantes, sino los votantes de otros partidos, la abstención, que es la que está jugando en España de manera ahora absolutamente decisiva. Fíjate, el rechazo es un aspecto que hay que contabilizar, evidentemente, de alguna manera, porque eso está jugando en la política. Son dos bloques cerrados. Tú, para gobernar, tienes que tener la mayoría en tu bloque y que tu bloque gane. Claro, este trasvase no es tan sencillo. Y Javier, si dices que depende tanto del momento, un buen líder, ¿tú crees que el liderazgo en muchas ocasiones acaba separando al líder de la realidad, que se rodea de ese buen equipo o mal equipo y acaba viviendo en una burbuja y fuera ya le están haciendo la cama? Totalmente de acuerdo, por eso te digo, ¿no?, que es que el líder, y más ahora que es que tenemos el Big Data, por ejemplo, que tenemos las redes, eso es inexcusable en cualquier partido político. Tiene que estar captando, eso lo hace la empresa, ¿cómo no lo deben hacer los partidos políticos que tienen mucho más amplitud, ¿no?, de alguna manera, llega más gente, ¿no? Eso es vital, y pulsando, y eso te lo permiten, ¿no?, perfectamente. Pero volviendo al tema que decía Ángels, es que tú tienes que abrir, es que es inexcusable, un líder cerrado acaba... Ya, pero tiene un mal el liderazgo político, voy a decir el político, a lo mejor en otros ámbitos me dices que también, ¿no? Nadie le dice la verdad al líder. Es decir, claro, el líder vive engañado. Sí. Nadie le quiere transmitir al líder, oye, aquí tenemos un problema, oye, esto que has hecho
hecho no está bien hecho. Oye, esto habría que hacerlo de otra manera. No pasa esto. Lo vemos, por ejemplo, en las reuniones. Hoy a lo mejor va a pasar otra cosa en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero habitualmente a micrófono cerrado las fuentes te dicen, no, esto no... Y luego nadie levanta la mano y nadie dice nada. Totalmente de acuerdo. Eso confirma lo de la entropía. O sea, que el sistema cerrado, tú bloqueado, cerrado, siempre volviendo sobre las mismas ideas, es que en este momento... el mundo, y Europa y España, porque este es otro tema que me encanta. O sea, ¿por qué no desde los países mediterráneos, pues misma España, no lidera un postulado o un modelo político a Europa? Europa necesita una convulsión en este momento. Estamos dejando de pintar. Por desgracia, gracias a las barbaridades de Putin, de alguna manera estamos viviendo el que los países europeos nos estamos uniendo ante el mismo peligro. Pero no hay que llegar a estos extremos, ¿no? Debería haberse hecho hay antes. Que preverlo. Claro. Los planes de contingencia, por favor, la previsión. Y para eso hay que estar preparado. Y para estar preparado necesitamos organizaciones sólidas. No el líder aislado en su despacho, como bien dice, no cantándole las virtudes. Todo lo contrario, abierto a sus cuadros, abierto a los líderes territoriales, que es complicado, porque es que la estrategia de cada territorio es diferente de la otra, tienes que aunar, pero ese es el tipo de líder que necesitamos en este momento. Y evidentemente, ya digo, las bases y el cuerpo electoral. Déjame que empecemos a escuchar a los oyentes, que les preguntábamos qué tipo de liderazgo les gusta, si son ustedes líderes o si han estado liderados por alguien al que admiran o no, o piensan que lo ha hecho fatal. Y nos llama Mamen desde Madrid. Mamen, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Mamen. Pues yo me fijo a lo mejor en 3 actitudes o 3 características y luego las comento si tengo tiempo. A ver. Que serían una primera de una salud mental garantizada, que esto no sea que el líder se le pide, independientemente del sector que sea. Sí. Unos valores y dependiendo del sector, del campo que lidera, sí. Porque no es igual, como decíamos, pues una ONG que una empresa o un país. Sí. Y a lo mejor una creatividad que le permita gestionar todo tipo de tensiones que van a venir, porque pues se necesita mucha capacidad para gestionar y liderar. ¿Te has encontrado muchos líderes que reúnan las tres características, las 3 condiciones? Bueno, tampoco conozco a tantos líderes, pero la primera ya me falla en un montón. Pues Mamen, muchísimas gracias. ¿Estarían bien estas 3 cualidades? Salud mental garantizada, valores y creatividad para gestionar. Por supuesto. Lo que pasa es que si enumeramos las características que los distintos autores a lo largo de la historia es decir, no solo es un problema de rasgos, no solamente es el líder natural que nace con unos rasgos determinados y que si no los cumple no puede ser líder. No. Esta teoría ya está superada hace mucho tiempo. Son necesarios, está estupendo. El que lo tiene, bienvenido, pero estamos viviendo ahora líderes en España, bien jóvenes, sin experiencia, sin nada, que se lanzan al campo del liderazgo. Ahí va yo. Un líder tiene que ser experto en el campo en el que va a trabajar, tiene que ser un experto de la comunicación política o de las relaciones políticas si va a ser un líder político, o un experto en el sector empresarial en el que trabaje, no sé. O sea, ¿es bueno que el líder sea un experto o tal vez no tanto? No, si tiene un equipo que lo sustenta. Claro, es decir, es que es la masa crítica. Por eso es que hoy día pensar en un líder, pensemos en cualquier líder, español, europeo, internacional, no reúne por más que queramos ni mínimamente las características mínimamente exigibles para ser un líder a esa escala mundial, tal, etcétera. Quique, desde A Coruña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué característica debería tener un líder? Yo es que no soy de los que creen que los líderes tengan unas características especiales en general. O sea, yo soy de los que piensan que a los líderes los hacen las circunstancias, ¿no? O sea, tú de repente te encuentras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy fácil y muy tal. Mi cuñado tiene una granja de vacas. Yo si voy a la granja de vacas a trabajar con él, voy a seguir todo lo que él me diga porque él es el que va a liderar en ese entorno, ¿no? Claro. Sin embargo, si vamos a hacer deporte, pues como es mi especialidad, pues yo voy a ser el que le va a decir, oye, pues ven por aquí, haz esto, tal, porque al final es eso, a todos en cualquier momento de la vida nos va a tocar liderar, aunque sea en momentos muy pequeños, ¿no? Pero tenemos que estar a la altura, tú que eres experto, me dicen, en psicología deportiva, ¿cómo se forja un líder deportivo?
Eso, a ver, mira, en deporte, el tema de los liderazgos deportivos, a ver, es muy raro que una persona que no tenga condiciones llegue arriba, ¿no? Ya. Y que llegue a tener la capacidad, ¿no?, de ejercer de líder. En todo caso, todos son, o sea, si estamos hablando de deporte a alto nivel, todos son líderes. Todos son líderes, todos tienen que tener esa manera de líder. Y lo que hace que, por ejemplo, un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no?, haya uno que ejerza de capitán o tal, generalmente es la veteranía. El que tiene más años dentro de ese vestuario es el que le suelen dar el brazalete de capitán. Quique, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Ya sé que no se puede generalizar, pero ¿es diferente el modelo de liderazgo de las mujeres que de los hombres? Desde luego la mujer tiene, afortunadamente, ¿no?, características, y lo estamos viendo, que hay ahora lideresas de un impacto incluso mundial, ¿no? Yo creo que ambos aportan, y no tiene por qué ser... puede hablarse de un liderazgo masculino o femenino, porque en general son las mismas, ¿no? Pero bueno, puede haber alguna propiedad del femenino. Por ejemplo, la parte emocional. Las mujeres tenéis mucho más desarrollado en general, evidentemente, que nosotros. Y hoy día, con las 7 plagas, las 7 crisis que tenemos encima, un liderazgo emocional es vital. Déjame que me queda un minutito para una última llamada. Pilar, no, me dicen que no había última llamada. Pues bueno, mira, no me habéis reñido todos, la lideresa aquí soy yo. O sea, pero habéis visto cómo, o sea, me han puesto todos desde el otro lado. Pero la lideresa soy yo, no me llevéis la contra... ¿Ves? No, yo no puedo ser líder. Pero retomando lo que decía mi conciudadano en la última llamada, lo de las circunstancias, ¿no? Me parece muy interesante porque lo estamos viviendo mucho con este presidente ucraniano, que no era un tipo demasiado popular en Ucrania, las encuestas tampoco tal, porque es un populista. Y un cómico, yo no paro de ver vídeos suyos. Cómico, un cómico. Y de repente ahora las circunstancias le han aupado a un liderazgo indiscutible en su país. Claro. Eso es cierto, Javier. Un personaje que muy cuestionado y que de golpe está liderando la crisis. Yo soy muy ecléctico en cuanto a las teorías, es decir, los rasgos tienen su aportación, el comportamiento del líder y la situación, que la teoría moderna, como bien ha dicho este señor, es absolutamente vital, pero es que eso a nivel natural, somos fruto del entorno, entonces no podemos negarlo nunca. Los coruñeses hemos dado la clave, ¿no? Hoy vamos, y espérate que ahora nos queda hablar de vacas. Javier Conde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. 10:44 de la mañana, 9:44 en Canarias, en El Tiempo, que semanalmente dedicamos a lo que llamamos el planeta, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Tenemos tiempo para todo. Durante muchísimas semanas, incluso meses, nuestro protagonista fue el COVID. Hemos viajado también en el tiempo para contemplar pinturas rupestres. Nos hemos alejado a analizar exoplanetas muy parecidos a la Tierra y también nos hemos preocupado por otros animales. Y hoy, atención, nuestra protagonista es la vaca de la albera. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la vaca de la albera? Bueno, es una vaca un poquito más pequeña de las que vemos normalmente. Y es importante porque es una de las razas autóctonas. Esta es de la parte oriental del Pirineo, por la zona de Gerona. Y antes pues existía también al otro lado de la frontera, en Francia, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque es una raza de la que quedan muy poquitos ejemplares, unos 400, y está declarada en peligro de extinción. Es importante porque es una vaca de montaña que vive la mayor parte del año sola en el monte y desbroza muchísimo, quita mucha maleza, y eso significa menos incendios. De hecho, hay otras especies autóctonas que también están en peligro de extinción. Por ejemplo, hay una cabra del Guadarrama que la llaman la cabra bombero, por la porque misma hace razón. lo mismo, porque desbroza. Claro, y yo creo que esto es importante porque la vaca albera es un ejemplo de un fenómeno global y también particular de España, que en torno al 80% de las razas autóctonas están en peligro de extinción. Es decir, cada vez los animales de cría y de ganadería son más homogéneos. Hay muy poquitas razas y cada vez más de ellas y menos menos variedad. Claro, y eso lo que exige ganadería de pasto. Claro, y eso genéticamente no es positivo, porque tener una cabaña muy variada genéticamente es también salud para... Has hablado de la importancia de la vaca de la albera para los incendios.
Es verdad que cada vez que se produce un incendio en nuestros montes, lo hemos oído centenares de veces, las voces de los expertos nos advierten de que los animales son una de las principales ayudas para la prevención, y lo mismo ocurre con la vaca de la Albera. David Mella es el responsable de la unidad forestal del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña. Escuchen. El macizo transfronterizo de la Albera, en el extremo oriental de los Pirineos, es una de las zonas con mayor peligro de incendios de Cataluña y periódicamente se ve afectada por episodios de gran alcance, por lo que es una de las zonas prioritarias para los esfuerzos de prevención. La ganadería extensiva es una gran aliada, dado que contribuye a controlar el desarrollo de la vegetación combustible, tanto en el mantenimiento de los espacios abiertos como en el sotobosque mediante silvopastoreo. La vaca de la Albera es una raza autóctona con unas características que la hacen especialmente efectiva en el consumo de vegetación arbustiva y de bajo valor forrajero. Núria Panella Riera es técnica de innovación del Programa de Calidad y Tecnologías Alimentarias del IRTAS, el Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria. Nos acompaña desde Radio Girona. Núria, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo nos tenemos? Nuño nos ha dado alguna pista, nos ha dicho que era más pequeña, pero físicamente, ¿cómo nos tenemos que imaginar a la vaca de la Albera? ¿Cómo es? Es una vaca oscura, que tiene características, tiene una línea blanca que recorre la espalda en el alto, tiene también la parte frontal, la nariz blanca, y tiene alguna tonalidad un poco más marrón. Y cuando decimos que está en peligro de extinción, ¿de qué datos estamos hablando? Es decir, ¿cuántas había y cuántas hay? Pues hay poquísimas, hay unos 400 ejemplares actualmente, todos dependen de una misma explotación, nacen todos en el mismo sitio. Sí. Y este es el peligro, ¿no? La necesidad de poder diversificar también dónde nacen estos ejemplares, que no recaiga todo de una sola explotación. ¿Y a qué se ha debido esta disminución en el número de ejemplares? Ha habido siempre poco, ¿eh? Es un animal que no ha sido explotado industrialmente, ¿no? Se ha mantenido en una zona muy pequeñita de Cataluña y allí sigue, con una familia que está luchando para preservar estos ejemplares. ¿Y viviendo en el bosque? Viviendo en el bosque y en alta montaña. De hecho, estos animales recorren muchos kilómetros a lo largo de su vida. Suben a puerto y pasan allí largas temporadas, y al final del verano pues bajan para pasar el invierno en... Donde encuentran el pasto, claro. Exacto, van a buscar, son itinerantes, ¿no? ¿Y qué estáis haciendo para intentar recuperarla? Es decir, creo que hay un proyecto para que esta vaca, por así decirlo, pase la frontera, también se críe en Francia y aumente también la cría en nuestro lado de la frontera. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es un proyecto transfronterizo que se llama Albera Pasture y que está a punto de terminar. Es un proyecto de cooperación regional y en el que se intentaba trabajar bajo distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado, caracterizar un poco caracterizar la carne y buscar estrategias para revalorizar gastronómicamente esta carne, que es justo la parcela que hemos realizado en el IRTA. Pero también intentar trabajar con su libro genealógico, intentar también gestionar el territorio por donde pasturan estos animales, evitar que se puedan cruzar con otros ejemplares en alta montaña y por lo tanto preservar la especie con estos animales que son puros y que vienen de una explotación que está controlando genéticamente estos animales. ¿Qué tipo de carne produce? Porque claro, una vaca que viva en libertad, que recorre todos estos kilómetros, que tiene una vida tan salvaje, ¿qué tipo de carne produce? Pues os lo podéis imaginar como cualquier otro animal que pastura, ¿no? Si no mimamos esta carne cuando se mueren los animales, es una carne que de por sí es una carne dura, es típico de animales que pasturan y que andan mucho. Es decir, que tiene poca grasa, claro. Exacto, sí. Son animales que se tienen que buscar la vida y que en alta montaña pues hay recursos y se alimentan correctamente, pero luego está limitado, ¿no? Pero también es cierto que los últimos meses de vida se les da un suplemento, hay estrategias de nutrición para terminar de conseguir unos animales con unas características adecuadas para el consumo, porque si
utilizásemos la carne directamente de los animales que bajan de la montaña, sería una carne extremadamente magra. Claro, ¿no? eso te iba a decir, no se podría consumir. O bueno, consumir, porque es buena, pero sería como dura. Pero sería más, Bueno, ya de por sí, pero no este animal, sino en general los animales que han andado mucho ya ofrecen una carne que es dura, pero hay estrategias post-mortem para tratar la carne y que esta pues se desarrolle su terneza, ¿no? Y que a nivel sensorial pues mejore, me atrevo a decir, de manera espectacular en este caso. Y ahora que, bueno, estos días pasados se hablaba tanto de las macrogranjas, de las explotaciones, claro, entiendo que esto es un modelo muy distinto y mucho más difícil, ¿no? Porque se exige mucho territorio, se exige más cuidado específico a las vacas. Entiendo que hay un contraste ahí entre lo positivo que es para el medio ambiente y sostenible y pues una perspectiva económica o empresarial, ¿no? Aquí está el principal problema de estos animales, ¿no? Por un lado hay pocos ejemplares, queremos ayudar a su comercialización y su valorización económica, pero hay poca disponibilidad de carne, ¿no? Y estamos hablando de quizás se sacrifican 1, 2, 3 animales como mucho a la semana, comparado con mataderos que animales más de producción más convencional, ¿no? que el número de animales o kilos de carne que se comercializan a diario es mucho mayor. ¿Porque estos suelen ser pequeños propietarios o son grandes? No, son pequeños propietarios. Como mucho pueden tener, no sé, 20, 30 ejemplares como mucho, y los animales que están preparados para poder comercializar, digamos, son números muy, muy bajitos, ¿eh? Estamos hablando de 2, 3 animales la semana. Y en este sentido, claro, es complicado tener en cuenta los otros servicios que daría una vaca como esta, ¿no? Que, por ejemplo, hablábamos de desbrozar el campo, de comer pues maleza que otra especie de vaca no se comería, y esto también presta un servicio a la sociedad que, claro, es difícil esa contraprestación económica. No se cuantifica, pero claro, eso también es importante. Es un intangible. Sí, al final es la historia que hay detrás de este animal, ¿no? Es un animal que no solo ofrece carne, sino que hay una historia detrás de una raza en peligro de extinción que tiene esta función social, y que al final, explicando correctamente esta historia, el consumidor puede valorarlo, y si además la carne tiene valor gastronómico y sabemos vender este valor gastronómico, porque lo hay, pues entonces hay una oportunidad, ¿no? Si el consumidor lo valora, tira un poco de la cadena, ¿no? Hay mercado para esta carne. ¿Tiene que tener un tratamiento especial esta carne, más allá de lo que dices, de los suplementos que se le pueda dar a la vaca en las últimas semanas antes de sacrificarla? Pero ¿la carne tiene que tener un tratamiento especial? Tratamiento es un tratamiento de refrigeración típico como cualquier otra carne. Lo que pasa que si lo hacemos con cuidado y miramos bien los tiempos post-mortem antes de comercializar la carne, pues esta carne evoluciona y se desarrolla su terneza, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la maduración de la carne, que es un tema que está en boca de muchos consumidores gourmet, pero que con razas en peligro de extinción como esta, que de por sí la carne es un poco dura, si trabajamos con estrategias de maduración, por ejemplo, puede mejorar y puede ofrecer una carne de calidad. ¿Y en el proyecto se trabaja también las técnicas de despiece del animal? Sí, esto es otra estrategia que hemos estado trabajando, porque también es cierto que son ganaderos son ganaderos tan pequeñitos que muchas veces no tienen la infraestructura para poder madurar la carne, ¿no? Y estuvimos buscando estrategias para cortar las piezas, de modo que si orientamos correctamente el cuchillo y conseguimos unos entrecots o no solo entrecots, sino también otras piezas de la canal con la fibra al máximo de pequeñita posible, pues al final la dureza que percibe el consumidor también es mínima, ¿no? Y lo que vimos es que no es necesario tampoco recurrir a la maduración si orientamos correctamente. Si se hace bien el corte. El cuchillo en el corte, sí. Y Nuria, si queremos comer vaca de la Albera, ¿dónde tenemos que ir? Porque claro, habiendo tan poco ejemplar, tampoco la oferta será enorme, ¿no? Pues tendréis que venir de turismo por Girona. Bueno, mira, me parece una excusa como cualquier otra, pero Girona siempre está bien, ¿eh? Hay la asociación de la vaca de la Albera,
que tienen página web y tienen el contacto y hacen venta directa, y también hay carnicerías por la zona, sobre todo en el Alto Empordán, que venden esta carne. Pues Núria Penella Riera, muchísimas gracias, ha sido todo un descubrimiento. Muchísimas gracias y muy interesante. Un beso. Adiós. Hasta luego. ¿Veis cómo hacemos en este programa? Bueno, para de aprender con Nuño. Un tema alimenticio. Pero está muy bien, porque arrancamos con la guerra en Ucrania, hablamos de liderazgos y después le prestamos atención a un grupito de vacas, porque es un grupito de vacas. Efectivamente. Pero bueno, representan a todas esas especies que nos estamos perdiendo. Pero hay una cosa que me parece importante, es la interrelación de las cosas. Es decir, si desaparecen estas vacas, más allá de que se pierda su carne, se pierda la raza, se pierde la posibilidad de que desbrocen los montes, la interrelación, eso es muy importante. Pero sí que ibas a hacer la interrelación entre Pablo Casado, Ucrania, las vacas. Eso lo ha dicho Nacho Carretero. Bueno, ojo, Casado que estuvo yendo a granja. Vamos, es que no sé cómo no lo hemos llamado esta mañana. Nacho Carretero, Nuño Domínguez, hasta la semana que viene. Un beso.